Buenas tardes. Empezamos las consultas académicas. Curso de Geografía y Educación Cívica. Recién hemos podido compartir pantalla. Vamos a resolver los ejercicios de esta semana correspondientes a la semana número 7. Empezaremos con el curso de Geografía. Para esto, recordar un poco de lo que se desarrolla esta semana. Estamos viendo climas del Perú, nociones básicas, clima del Perú y sus principales factores, clasificación de los climas del Perú según el INRENA, principales desastres de origen climático y su impacto socioeconómico, el fenómeno de la niña y el niño. La diferencia que existe entre lo que es tiempo atmosférico y también lo que es clima, ¿no? Hay diferencias sustanciales entre uno y otro. Hay que tener en cuenta esto. Una cosa es decir tiempo atmosférico y una cosa muy distinta es decir, pues, clima, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del clima también que se desarrollan acá? Tenemos lo que es insolación, temperatura, humedad, precipitaciones, vientos. Y los factores que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima, ¿no? Ahí están los factores geográficos, los factores cósmicos. Dentro de factores geográficos, la altitud, la latitud, la continentalidad. En los cósmicos, la forma de la Tierra, movimiento de rotación, movimiento de traslación. Todos ellos influyendo en lo que es, en este caso, estos factores, la inclinación del eje de rotación. Posteriormente se desarrollan los factores del clima del Perú. Por la ubicación latitudinal, nuestro país le corresponde un clima cálido, húmedo, lluvioso. Esto se modifica por factores geográficos que van a desencadenar lo que vendría a ser la diversidad climática que existe en el Perú. Pero el factor principal, como siempre, es la cordillera de los Andes, ¿no? En este punto. Aparte de eso está la corriente peruana, corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur, el ciclón ecuatorial. Y partimos cuáles son estos factores explicando cada uno de ellos. El caso de la cordillera que forma pisos altitudinales y todos ellos generan lo que es la diversidad climática. Sirve de barrera natural entre los vientos alisios también. Los factores de vientos y corrientes están vientos fríos, el ciclón ecuatorial que vendría a ser aire cálido, corrientes marinas. El caso de la corriente peruana, la contracorriente ecuatorial. Dentro de los vientos fríos, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur, ¿no? Intensifican las garúas el anticiclón del Pacífico en la costa centro-sur y el anticiclón del Atlántico Sur genera el friaje. El ciclón ecuatorial, que son vientos cálidos, genera precipitaciones en la zona norte del país, o sea, genera más lluvias, y en la región de la Amazonía también. Tenemos también, según Köppen, parámetros para la clasificación de los climas. El caso de temperatura, precipitaciones son los dos parámetros a tomar en cuenta. Muy bien, de ahí desastres, sobre todo los fenómenos de origen climático, su impacto socioeconómico, el caso de las heladas, las nevadas, el friaje, las inundaciones, sequías, ¿no? La ausencia de lluvias, huaicos, la oscilación del sur, ENSO, ¿no? Estamos hablando fase del calentamiento, ENSO es lo que se conoce como el Niño. Las aguas cálidas detienen, en este caso, la surgencia de las aguas frías. Y la fase de enfriamiento, ENSO, es conocido como la Niña, se manifiesta a través de temperaturas más frías de lo normal en la superficie del Océano Pacífico.
Las consecuencias del niño, sabemos que se eleva la temperatura, por lo tanto los peces de agua fría migran o se profundizan, surgen nuevas especies de aguas cálidas, incremento de la temperatura del aire, esto favorece el cultivo de algodón, favorece el cultivo de arroz, aumenta la vulnerabilidad de las personas como presencia de mosquitos transmisores de los males como el dengue, el chikungunya, por ejemplo, lluvias que van a generar inundaciones, lluvias, o sea, sequías, falta de lluvias en la zona de la Sierra Sur, especialmente en el altiplano, esto también asociado al fenómeno del Niño, y aumento de la napa freática por las altas precipitaciones, ¿no? Y la niña ocurre esta anomalía donde generamos el enfriamiento de las aguas, las condiciones climáticas más frías y secas de lo normal, esto es lo que genera problemas económicos también, aumento de la pesca comercial e industrial. Bueno, este es el tema a grandes rasgos. Ahora vamos a resolver las preguntas de esta semana, correspondientes a la semana número 7, ya como hemos venido observando, y vamos a resolver las preguntas. Sin antes vemos si tenemos algunas consultas académicas que se puedan presentar. ¿Ya? En un momentito estaremos entonces iniciando el ejercicio número 1. Vamos a resolver el ejercicio número 1. Bueno, empezamos con el primero. A ver. Dice, en un estudio sobre meteorología peruana, analice
cómo los factores geográficos del Perú determinan las características atmosféricas regionales. Considerando las leyes termodinámicas y la compleja orografía peruana, identifique los enunciados correctos. El primero, la altitud influye en la variación de elementos como la temperatura y la humedad. Eso es correcto. Y cuando hablamos de altitud, nuestra referencia es metros sobre el nivel del mar. Mayor altitud, menor temperatura. Menor altitud, mayor temperatura. Y de la misma manera, la humedad, ¿no? Que vendría a ser la humedad, estamos hablando cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera. Entonces esto se va incrementando conforme vamos ascendiendo la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? En referencia a la altitud. Entonces estaríamos hablando del primer enunciado correcto. 2. La amplitud térmica es mayor cerca del mar por influencia de la oceanidad. Bueno, la oceanidad es el factor que influye en la amplitud térmica, generando ya que en las zonas cercanas al mar presente menor diferencia entre máxima y mínima temperatura, ¿no? A diferencia de las zonas, en este caso, pues, altoandinas, ¿no? En las zonas altoandinas. Entonces, esto vendría a ser, sobre todo, ¿ya? Incorrecto. Es mayor cerca, es la mayor amplitud térmica, o sea, hay mucho calor, mucho frío por la influencia de la oceanidad. No, ya es un factor que influye eh, generando que las zonas cercanas al mar presenten menor diferencia térmica entre máxima y mínima temperatura. 3. La variación de la presión atmosférica por altitud influye en la dirección del viento y eso es correcto, ¿ya? El viento es entendido como flujos o masas de aire que se desplazan de zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿no? Entonces influye mucho lo que es la presión atmosférica en su formación, así es, eso es correcto. 4. La presión atmosférica se manifiesta en mayor intensidad en las zonas elevadas, ¿no? Y eso es incorrecto. La presión atmosférica es extendida, ¿no? Se entiende como el peso que ejerce el aire sobre un determinado lugar, siendo mayor en zonas de baja, en este caso latitud, y no de alta latitud. ¿Ya? Entonces eso sería incorrecto. Muy bien, entonces la clave A, 1 y 3. ¿Ya? Y tenemos 1 y 3 y pasamos al ejercicio número 2 en un momentito.
A ver, seguimos con el ejercicio número 2. No hay consultas académicas. Vamos con el ejercicio número 2. Dice lo siguiente. Los factores geográficos del Perú determinan los patrones climáticos regionales, considerando la interacción entre la cordillera andina, las corrientes marinas y los sistemas de circulación atmosférica. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Entonces, vamos con el primer enunciado. Habla de los factores geográficos en el Perú, que sabemos que estos factores geográficos están modificando la condición climática, ¿no? Entonces, vamos con el primero. La inversión térmica se manifiesta en la costa centro-sur de nuestro país, es influenciada por la acción de la corriente del Niño. Y esto es falso, ¿ya? Esto es falso, ya que la inversión térmica es un fenómeno que acontece sobre todo en la costa centro-sur, eso es correcto, pero es influenciada por la corriente peruana, ¿ya? La corriente, entonces acá debería ser de la corriente peruana. ¿Listo? Acá tenemos acá el enunciado 1, vendría a ser falso. 2. La influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición del clima tanto en la costa norte y en la selva baja, y esto es verdadero, ya que son masas de aguas cálidos que no forman tiempos tan malos, pero sí generan altas precipitaciones en estas regiones, ¿no? Responsables de las lluvias, sobre todo no solo en la selva baja, sino en la costa norte del Perú. Y 3, dice, la costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generada por la corriente peruana. La costa norte no influye la corriente peruana. Esto es falso, ¿no? La costa norte está la contracorriente ecuatorial, que dentro de ella está la corriente del Niño. Y 4, la variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales y la exposición de los vientos alisios, ¿no? Bueno, sabemos que los vientos alisios vienen del suroeste. La cordillera de los Andes sirve como barrera natural que impide el paso a la zona, en este caso occidental, ¿no? Y bueno, sabemos que la cordillera genera estos pisos altitudinales donde se forman diversidad de climas. Entonces tenemos acá la clave falso, verdadero, clave C. ¿Alguna consulta académica? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna consulta académica? Buenas tardes. Hola, Masheli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora. Quiero que me ayude con esa pregunta que es de un examen de la pre. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó con esta pregunta? A ver, vamos a colocar una nueva diapositiva. A ver, a ver. Dice, el alcalde de una municipalidad provincial es cuestionado por la ineficiencia gestión que viene realizando, situación que se agravó con el contexto del COVID. En consecuencia, los pobladores amparados en la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano deciden ejercer su derecho a la revocatoria. Con respecto al ejercicio de dicho mecanismo, el control identifique qué cosa es verdadero y falso. Los promotores pueden solicitar la revocatoria si tienen el respaldo del 25% del total de electores de dicha circunscripción. Esto es verdadero. ¿Entiendes esta primera, no? ¿Se entiende? Sí, Porque profesora.
pone, se solicita, claro, si tú vas a revocar al alcalde, al gobernador de, por ejemplo, de Lambayeque, ¿no? Ya que está de moda Lambayeque. Entonces, tú tienes que solicitar las firmas de la región de Lambayeque, ¿no? Y estamos hablando del 25% total de elecciones, ahora, de los electores. Pero te piden del alcalde. Entonces, si es una jurisdicción exclusivamente de una, esto vendría a ser una municipalidad provincial, ¿no? Entonces acá se requiere el 25% y eso es correcto. Dice, los interesados pueden solicitar la revocatoria del alcalde o de los demás miembros del Consejo Municipal también. ¿Ya? O sea, ¿quiénes son los demás miembros del Consejo Municipal? No solamente está el alcalde, también están los regidores. O sea, tú puedes revocar a regidores también. O sea, se puede generar la revocatoria y solicitar esto, así es. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O algo más que de repente quieras, eh, de repente no queda claro acá en el segundo enunciado, que también es correcto? Sí, profesora. En el cuarto, ¿podría explicar, A por ver, favor? de acuerdo. Los ciudadanos mediante esta normativa tienen la posibilidad de proponer proyectos de ley a escala provincial. ¿Qué normativa es la que estamos utilizando? Revocatoria, ¿no? Es la revocatoria. ¿La revocatoria en qué consiste? En sacar a una autoridad elegido por voto popular del cargo que se le ha dado como competencia, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Los ciudadanos participan directamente en su voto para separar de su cargo a las autoridades y eso es correcto también, ¿ya? Pero esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque esta normativa, o sea, la revocatoria, ¿tiene la posibilidad de proponer proyectos de ley? No, simplemente es un derecho de participación, de control, ¿no? En el cual tú estás ejerciendo tu derecho, ¿ya? De control para quitar a una autoridad que no está cumpliendo con sus funciones o tú crees que no es competencia para el cargo, ¿no? Por algo que se le ha descubierto. ¿Ya? Entonces dice, ciudadanos mediante esta normativa. ¿De qué normativa te están hablando? De la revocatoria. Tienen la posibilidad de proponer proyectos de ley. Proyectos de ley, proponer proyectos de ley es, es otra cosa, es un derecho de participación que tienen los ciudadanos. Yo puedo proponer proyectos de ley con 0,3% de la firma del electorado nacional, ¿no? Que esta propuesta de ley va a ir pues al Congreso, ¿no? Finalmente si se aprueba o no se aprueba. Pero no tiene nada que ver con la revocatoria. No sé si me entiendes. Sí, profesora. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta que tengas? Mm, sí, A ver, vamos a ver. A ver.
A ver, parece que tienes otra pregunta. Sí, profesora. ¿Qué pasó en esta pregunta? ¿Cuál es tu duda? Esta de acá. ¿Cuál fue la duda en esta pregunta? Ah, no, esta ya la vimos. A ver, la otra. Copiar. A ver, vamos a ver esta. El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978, asimismo el 21 de enero de 1981. Estamos hablando del Pacto de San José. Aceptó la competencia contenciosa o decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que a partir de dicha fecha, el Estado peruano reconoce a la Corte como un organismo que puede intervenir directamente en los procesos judiciales nacionales. Se allana a que los magistrados de este tribunal puedan viajar al Perú en busca de elementos de convicción para su veredicto. Se compromete a elevar casos de violación de derechos humanos para ser resueltos en este organismo. Acepta como medio válido de solución de controversias y casos contenciosos a dicho tribunal internacional. ¿Cuál es la duda acá tuya, Mayori? Estaba en duda entre la A y la D, profesora. La A y la Y la B. D. La D. La D. Sí. Ya mira. Reconoce a la Corte como un organismo que puede intervenir directamente en los procesos judiciales nacionales. Y acá dice, acepta como medio válido de resolución de controversias y casos contenciosos a dicho tribunal internacional. ¿Qué hace la Corte? La Corte es un órgano del Pacto de San José, por no decir la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde tiene esto, ¿no? O sea, acá se juzga a quién, a la persona versus quién, versus él, versus el Estado. Entonces, si esa es la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces quiere decir que hay una solución judicial que va a ser a favor de esta persona o a favor del Estado. Y tú sabes, ya estás estudiando, eso creo, y yo creo que sí, que para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos has tenido que agotar toda instancia de justicia, ¿ya? De justicia en tu país. Quiere decir que tú has llegado a la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, incluso en algunos casos hasta el Tribunal Constitucional, pero la Corte Suprema, que es la instancia de justicia del Poder Judicial, es la máxima, donde te han, por ejemplo, te han dado 10 años, vamos a poner un ejemplo, de pena privativa de la libertad. Y tú dices que esto es injusto porque están vulnerando tus derechos y te han dado esta sentencia. Mira, tú has agotado toda instancia de justicia acá. Es por eso que recurres a instancias internacionales, ¿ya? Para ir en contra del Estado, ya pues. O sea, tú, ¿a quién vas a demandar? Vas a demandar al Estado porque el Estado no te ha hecho justicia dentro del país. Para eso sirve la Corte. Y la Corte ya juzga. Ahora, el Perú forma parte de la convención, el hecho de formar parte de la convención, estamos también, ya, porque dice acá, aceptó de competencia contenciosa o decisión, o sea, fue una decisión que tomamos, ¿no? Formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el Estado le está diciendo, si en alguna vez me he equivocado en la resolución de un proceso de justicia, Corte, ya, tú tienes derecho a juzgarme, ¿no? Y yo voy a aceptar. Eso le está diciendo el Estado a la Corte, ¿ya? Entonces, como esta persona no ha encontrado justicia, ¿qué ha hecho? Ha demandado al Estado,
Y la Corte generalmente resuelve donde no hay justicia, es ahí donde resuelve, ¿no? Entonces, ¿qué dice en la A? Reconoce a la Corte como un organismo que puede intervenir directamente en los procesos judiciales. ¿Interviene en los procesos judiciales? Bueno, en las sentencias judiciales que han habido, ¿no? Por ejemplo, ¿puede ser correcto? Claro, puede ser correcto porque si la Corte dice, ya en cierta manera, que esta persona ha sido injustamente sentenciada, el Estado tiene que evaluar esto. ¿Ya? Entonces, ¿puede intervenir directamente? Sí, también. ¿Ya? Ahora, acepta como medio válido la resolución de controversias. ¿Qué controversias hay acá? Acá no hay controversias. Acá es demanda de esta persona contra el Estado, ¿no? Algo que no se ha resuelto. Controversias es algo que no se ha resuelto. Acá ya se resolvió. El Estado dijo que él era culpable, 10 años. Y casos contenciosos ha dicho tribunal. ¿No? Entonces, o sea, le estás diciendo que el tribunal va a resolver esto recién. No, no es así. Aunque no está bien escrito esta parte de la A, esta es la más cercana. Esta tiende a ser la más cercana, la respuesta más cercana. Porque acá en la D menciona, ¿no? Acepta como medio válido de resolución de controversias. Es como que yo te menciono, ¿no? Tengo conflicto y te doy como medio válido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva esto, ¿no? Casos contenciosos que puedan presentarse los resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, la Corte Interamericana ve estos casos, personas que demandan al Estado de frente, que no han encontrado justicia en sus países. Entonces, lo que más se acerca es esto, la A. No sé Gracias, si, profesora. ya, si te ayuda un poco. A ver la otra. Había una pregunta más. Bueno, esta pregunta no debió venir. Esta pregunta ya es más de geología. Esta pregunta sí me acuerdo. Era de geología acerca de la viscosidad. A ver, dice acá, los volcanes son producto de procesos, voy a agrandar esto un poco más. Ya, son procesos geológicos ligados al movimiento de las placas tectónicas. La viscosidad del magma es uno de los factores que más incide en la peligrosidad volcánica, determinando si la erupción es explosiva o no. En ese aspecto, cuando el magma es expulsado del hogar volcánico o foco exterior, se le denomina lava. Claro, lava es cuando ya está en la parte de la superficie, magma es cuando está en el interior, ¿no? Su composición es de roca fundida o material, en este caso ígneo. Su viscosidad es el resultado de tres factores: la composición química de la roca, la temperatura y el contenido de los gases. Las lavas de baja viscosidad generan volcanes de perfil suave. Sí, pues es que lo que pasa es que cuando tienen baja viscosidad, o sea, no están tan concentrados, no son casi algo así, a ver, ¿cómo viscoso lo podríamos poner? Eh, a ver, vamos a poner las palabras claves, ¿ya? Un ratito. A ver. Cuando tú tienes baja viscosidad, ¿qué sucede con el magma que está emergiendo, que se va a convertir en lava? ¿Qué va a pasar? ¿No? Este magma o la lava tiende a ser más fluida, ¿ya? Es más fluida, corre, y al ser más fluida, corre rápidamente, ¿no? Entonces, cuando es fluida y corre rápidamente, se extiende, ¿no? Como ríos de lava,
al extenderse. ¿Y eso qué significa? Que al extenderse se enfría rápido y se solidifica, ¿no? Entonces esto no genera, en este caso, pues, explosiones catastróficas, ¿no? Esto hace pues que al ser más fluida, la lava pues se extiende y simplemente se solidifica más rápido, ¿no? Y generan no tantos desastres. En cambio dice acá, las lavas de alta viscosidad producen explosiones catastróficas. Sí, pues, como son tan espesas, ¿ya? Son espesas, se concentran en temperatura, el tipo de roca, el calor, la presión, ¿ya? Entonces, esto que al ser tan espesas no se van a solidificar rápido, no se enfrían rápido y generan explosiones, más explosiones. Incluso cuando están en la superficie, la lava, tienden a generar ciertos estallidos piroplásticos, ¿no? Entonces, estos sí generan desastres, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de lava, ¿ya? Dice, las lavas de alta viscosidad no generan cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas ya se dan con las explosiones volcánicas también, ¿no? Cuando salen las lavas en general ya de los volcanes se generan las cenizas volcánicas. Entonces eso sería falso, ¿no? ¿No generan? Sí generan. Están generando. Entonces esto es verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? A ver, espero te haya ayudado, Marjorie. Sí, profesora, gracias. Ok. ¿Tienes alguna otra consulta? Sí, profesora, ¿me podría esperar un momento para tomarle captura, por favor? Ya, a ver. Profesora, disculpa, ya le mandé. A ver, vamos a ver. A ver, estaba con el micro apagado, disculpa. ¿Cuál ha sido tu duda acá, Mayori? No entendí muy bien por qué Poder Judicial. El Poder Judicial. Ujú. Ya, porque, ¿por qué tú pensabas que era otra alternativa? A ver, dime. La verdad es que, bueno, no me habían explicado algo sobre eso, y más Ujú, que todo en ese tema de los derechos del niño, ujú. estudio lo que viene en el cuadernillo. Los cuatro principios. Sí, exacto. Claro, y ahí está la identidad también, ¿ah? Dentro de los principios. Ahora, ojo que esto está más relacionado con leyes, normativa, porque dices conforme al código del niño y adolescente, ¿no? Acá te explica que todos tienen derecho a conocer, perdón, en la medida de lo posible a su padre y a su madre. Eso es verdad,
porque tienes derecho a ¿qué? A una identidad, ¿no? En el caso de los nacidos mediante inseminación artificial, imagínate que tú descubras que eres de inseminación artificial. Yo quiero conocer a mi papá, quién es el donador, al menos del esperma, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Mira, Ministerio Público no tiene nada que ver acá. Ya el Ministerio Público, porque lo más probable es que esto se haya hecho mediante una clínica. Perdón. Y la clínica tiene políticas que ellos protegen la identidad de las personas. O sea, ellos hacen firmar a una persona, un donador, le protegen sobre todo su identidad. Disculpa. Ahora, para levantar esto, para tú decir quién es realmente el donador, tiene que ser mediante una resolución de un juez. No hay otra. Ya, Ministerio Público. El Ministerio Público es la entidad en la cual nosotros recurrimos ante ellos, protegen lo que es el buen ejercicio de la administración de justicia. Ellos son los que nos están representando a nosotros en la sociedad. O sea, el Ministerio Público lo único que hace pues nada, ¿no? Acá en este caso específicamente no. Demandar al Tribunal Constitucional, bueno, ni siquiera has ido al Poder Judicial y vas a ir al tribunal, pues esto es incorrecto, ¿ya? Muchos habrán marcado esto de repente, ¿no? Reclamar a la clínica. ¿Por qué? Porque justamente en la clínica se hacen estos procedimientos, te hacen firmar un documento donde protegen tu identidad, ¿no? Entonces, el único que puede generar, levantar esta identidad y obligar a la clínica, ¿para qué? Para que dé, en este caso, el nombre del donador, porque esta persona, este niño adolescente puede decir, yo tengo derecho a mi identidad, quiero saber quién es mi papá, oficialmente hablando, entonces el único que puede hacer eso es un juez, ¿no? Y se solicita todo al Poder Judicial, ¿ya? Ok, profesora, gracias por la aclaración. ¿Ya? ¿Tienes más preguntas? Eso fue todo, gracias, profesora. Ya, a ti, no te preocupes.
Continuamos con la resolución del ejercicio número 3. Esta vez corresponde a lo que vendría a ser la semana número 7. No olvidemos ya el curso de geografía. Vamos entonces al ejercicio 3. Hay que relacionar según, de acuerdo a Köppen, hay una clasificación que toma dos parámetros en el caso de lo que es la temperatura y las precipitaciones. Vamos al clima cálido muy seco, templado subhúmedo, gélido, semicálido muy húmedo. Entonces empezamos por el otro lado, vemos acá, dice, en el lado oriental presenta lluvias de verano y mayor humedad. Estamos hablando de templado subhúmedo, ¿ya? Se extiende en las regiones de Tumbes y Piura con lluvias de verano, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cálido, muy seco. Se da entre 1000 y 400 metros de altitud, teniendo mayores precipitaciones. Esto es semicálido, muy húmedo, ¿no? La selva alta. Y tenemos, es el clima de alta montaña, sobre todo estamos hablando del clima gélido, ¿ya? Entonces, tenemos la clave 1B, 2A, 3D y 4C. Clave C. Y pasamos al ejercicio número 4. Ya vamos al ejercicio número 4. Esperamos algunas consultas, si no resolvemos el ejercicio número 4 en unos minutitos, segundos.
Continuamos con el ejercicio número 4 de la semana de geografía. Esta semana desarrollamos la semana 7. Dice lo siguiente, ya vamos entonces, dice, la eventualidad de fenómenos climáticos por la accidentada geografía de nuestro territorio y la influencia de la diversidad de factores climáticos, en algunos casos generan gran impacto como por ejemplo cuantiosas pérdidas económicas. Y de acuerdo a lo mencionado, hay que establecer qué cosa es falso y qué cosa es verdadero. ¿Alguna consulta académica? A ver, ¿alguna consulta académica? Vanessa, buenas tardes. Vanessa, si tienes alguna consulta. La pregunta 2 y 4, ¿de qué curso, Vanessa, por favor? Ya, ok, vamos entonces, ¿ya? Vamos otra vez entonces acá, vamos a ver la pregunta 4 y la pregunta 2 y 4. A ver. En el ejercicio número 2, ¿ya? ¿Podría explicar la teoría de la isostasia, por favor? Ya. En el ejercicio número 2 tenemos esta oportunidad de esta semana que estamos desarrollando sobre todo la parte de clima, ¿ya? Hablamos y mencionamos acerca de los factores geográficos. No te olvides que los factores geográficos son aquellos factores que cambian, modifican o disminuyen o acrecentan, ¿ya? Eh, los climas de una localidad, de una superficie, ¿no? Y por eso, acá en el ejercicio 2 menciona lo siguiente, dice, los factores geográficos del Perú determinan los patrones climáticos regionales. ¿Por qué regionales? Porque nos acontece solo a nosotros, ¿no? Considerando la interacción entre la cordillera andina, la corriente marina y el sistema de circulación atmosférica, determine qué cosa es verdadero o falso según las siguientes afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 1. ¿Qué dice la 1? Dice, la inversión térmica se manifiesta en la costa centro-sur de nuestro país y es influenciada por la acción de la corriente del Nilo. Eso es falso, ¿ya? Eso es falso, porque la inversión térmica es un fenómeno. Vamos a poner acá, ¿ya? La inversión térmica viene a ser un fenómeno que acontece en la costa centro-sur, eso es correcto, ¿ya? Y esto es producido en o sea, el aporte más importante de la corriente peruana, ¿ya? Esta corriente peruana de aguas frías genera la formación de este tipo de nubosidad que son las nubes estrato, ¿no? Estas nubes llamadas estrato, ¿ya? Son de no tan altos, son de poca altura. Nosotros estaríamos acá, ¿no? Pero sobre el techo hace que estas nubes estrato formen una especie de techo, ¿ya? Y esto en la costa, en este caso centro sur. Entonces, ¿por qué falso? De una vez, ¿por qué falso? Porque de frente no es la corriente del Niño. La corriente del Niño forma parte de la circulación de aguas cálidas de la zona norte del país. Esto no sería correcto. Pero la inversión térmica está asociada a la corriente peruana, ¿ya? Cuando te hablan de inversión térmica, te están hablando cuando las temperaturas se invierten. Y esto asociado a las nubes estrato, porque estas nubes estrato hacen lo siguiente. Sirven como techo donde tenemos la radiación, llega, choca con esta nubosidad
¿Y qué sucede? Pues se refleja, ¿ya? Tiende a reflejarse. Quiere decir, sobre el techo de estas nubes, ¿qué está pasando? Pues que tenemos temperaturas que se elevan, entonces la temperatura tiende a subir acá. Pero donde estamos nosotros no pasa la radiación directamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo cubre este techo de estas nubes. Entonces acá donde estamos nosotros la temperatura tiende a descender. ¿Ya? Es como que tuviéramos acá, por ejemplo, sobre el techo de estas nubes 25 grados de temperatura y donde estamos nosotros 18 grados de temperatura. Mira, qué loco, ¿no? Porque se supone, si yo subo, donde estoy de la superficie, subo, ¿qué sucede? La temperatura tiende a disminuir. Pero con la superposición que tienen estas nubes estrato que forman un techo, mira lo que pasa, ¿no? 25 grados de temperatura y 18 grados en la parte baja. ¿Qué cosa se invierte? Se está invirtiendo calor, menor temperatura, mayor, menor. Se invierte la temperatura. Sobre el techo aumenta la temperatura, bajo el techo de estas nubes hay menor temperatura. Es lo que se conoce como la inversión térmica. ¿Ya? Esta es la inversión térmica. Entonces se invierte la temperatura. Entonces la pregunta dice, ¿no? ¿La inversión térmica se manifiesta en la costa centro-sur? Correcto. ¿Y es influenciada por la acción de la corriente del Niño? No, pues esto es falso. ¿Ya? Esto es falso. Ahora, dice el ejercicio número 2, que dice, la influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición clima tanto de la costa norte como la selva baja, ¿no? Y cuando hablamos de ciclón ecuatorial, hablamos que un ciclón tiene estas características, son vientos o masas de aire cálidos. Y como son cálidos, ¿no? Son cálidos, ¿ya? Entonces cálidos, ligeros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esta masa de aire? Asciende, ¿no? Entonces, los ciclones tienden a ser masas de aire que ascienden, y estos son los que generan tiempos malos, ¿no? Forman hasta huracanes. Pero en nuestro país, ¿ya? Llega el ciclón ecuatorial, pero no forma huracanes, por ejemplo, pero sí genera precipitaciones, ¿ya? Está generando altas precipitaciones en la costa norte y en la selva baja. Entonces, eso es verdadero. La tercera, ¿qué dice la tercera? ¿No? La costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generada por la corriente peruana. Ya pues, o sea, ¿no? Esto es una pregunta ya que ofende nuestro criterio, nuestra inteligencia, creo yo, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque la corriente peruana, ¿no? La corriente peruana no recorre la costa norte del país. La corriente peruana recorre la costa centro-sur del país, ¿no? Esto sería, sobre todo en este caso, falso, ¿ya? Esto sería falso. Y el último dice, la variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales y la exposición a los vientos alisios. Bueno, la cordillera de los Andes es una barrera natural, ¿no? Que limita el paso a los vientos alisios provenientes de la zona sureste e influye también en lo que es la diversidad climática. Y espero que esto haya sido explicado en clase, porque esto es importante, ¿ya? Ya que sabemos que la cordillera de los Andes es esto, ¿no? Forma dos vertientes, la vertiente sobre todo occidental, ¿ya? Esto sería la sierra, sobre todo la sierra peruana, la sierra, ¿no? Para nosotros, y la vertiente oriental, que vendría a ser la región de la Amazonía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros sabemos que cuando subimos la cordillera, subimos, ¿ya? Hay diferenciación de temperatura, ¿no? La temperatura, hay diferenciación de humedad, ¿no? Hay diferenciación de presión atmosférica, por ejemplo. Entonces, tú subes la cordillera, ¿qué vas a encontrar?
Más arriba encuentras menor temperatura, menor humedad, menor presión atmosférica. En la parte baja, ¿qué encuentras? Mayor temperatura, mayor humedad y mayor presión atmosférica. Ahora, ¿qué hay más alto? ¿Qué sube? Cuando tú estás en la parte más alta hay mayor insolación, ¿ya? O sea, la radiación es más directa y mayor sequedad de la atmósfera, ¿no? Mayor sequedad de la atmósfera. Entonces, mira, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy a 1000, yo estoy a 2000, yo estoy a 3000, yo estoy a 4000, yo estoy a 5000, ¿no? No es lo mismo estar de 4000 a 3000, y hay una variabilidad de 1000 entre piso y piso, es un piso altitudinal. Entonces, la humedad, temperatura, o sea, los elementos del clima van a variar. ¿Y eso qué me hace, profesora? Eso va a hacer que tengamos una variabilidad en temperatura, humedad, presión, insolación, sequedad, y eso va a generar diversidad, diferentes tipos, sobre todo de qué? De climas, ¿ya? Tipos de climas. Ahora, ¿no? Acá, estos son los vientos alisios. Y los vientos alisios vienen cargados de humedad, vienen de la zona sureste. Estos vientos chocan con la cordillera de los Andes y no pasan a la zona de la costa. O sea, quiere decir costa-sierra, no pasan a la vertiente occidental. Se quedan acá, en la vertiente oriental, cargados de humedad y suben, y todo lo que suba se enfría, ¿no? Sube también estos vientos, se enfrían y generan mayor pluviosidad en esta zona, ¿no? Algunos dicen que los vientos alisios a veces pasan a la zona de la vertiente occidental, pero ya más secos y generan, ¿no? Y al ser secos y están en altura, entonces los vientos fríos son pesados, entonces generan a veces la recurrencia de heladas, ¿no? Están asociadas a la formación de heladas. Pero estos vientos alisios se quedan en este sector, ¿ya? Entonces, por eso, acá, vamos al ejercicio 2, dice, la variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales de la posición de los vientos alisios, y eso es verdadero, ¿ya? Entonces la clave vendría a ser verdad, falso, verdadero, clave C. ¿Listo? Y el ejercicio 4, no sé si tienes alguna consulta, por favor, o queda claro el ejercicio 2, si todo está bien. ¿Todo bien, Vanessa? No sé si algo quedó flojo por ahí. ¿Sí? Ok. Vamos al ejercicio 4. Dice, la eventualidad de fenómenos climáticos por la acintada geografía de nuestro territorio y la influencia de la diversidad de factores climáticos, en algunos casos generan gran impacto, como por ejemplo, cuantiosas pérdidas económicas. Te están hablando de eventualidad de fenómenos climáticos. O sea, usted sabemos, cuando te mencionen la palabra clima, ¿no? ¿Qué te están mencionando? Dentro del clima existen los elementos, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Está la insolación, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos elementos a veces se modifican. ¿Y qué generan? Eventualidades, fenómenos climáticos que generan posteriormente desastres, ¿no? Entonces, algo se modifica y genera, pues, para nosotros, cuantiosas pérdidas económicas. De acuerdo a lo mencionado, ya vamos a ver acá, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los huaicos son flujos de lodo y de detritos que se desplazan a lo largo de las quebradas por fluidez del agua de lluvias de verano. Verdadero, ¿ya? Los huaicos son producidos por qué, y generalmente los huaicos están acá, en la vertiente occidental, ¿no? Y también en la zona oriental, sí, ¿ya? Pero en la ceja de selva. ¿Y cuál es el origen? Que caigan piedras, lodo, detritos, ¿no?
¿Cuál es el origen? El origen está sobre todo acá, en las lluvias. Las lluvias, ¿qué hacen? Erosionan el suelo y hacen que esto caiga por la gravedad, ¿no? Entonces, está asociado a las lluvias la caída de estos flujos rápidos, turbulentos, de lodo, rocas, ¿no? Sí, está asociado a las lluvias, ¿no? Donde ya se han formado incluso las llamadas quebradas. Es por eso que cuando viene la caída de un huaico dicen, oh, se activa la quebrada, ¿ya? Y especialmente, pues, esto se da en la zona de la vertiente occidental, ¿no? Este es el gran problema que se tiene en las épocas de lluvia, sobre todo en la vertiente occidental. Hemos dicho qué cosa es la zona de la sierra. Entonces, en la sierra no llueve todo el año, o sea, en la sierra tenemos pues lluvias ya a partir de diciembre a marzo. Entonces son lluvias de verano, ya lluvias de verano. Entonces sí, vamos a tener esta eventualidad acá. Dice el Huayco son flujos de lodo, detritos que se desplazan a lo largo de quebradas por la fluidez de agua de lluvias de verano. Eso es correcto, ya tiende a ser correcto. El friaje, dice acá, ya afecta el sector norte de la selva y la sierra con masas de aire seco provenientes del Atlántico Sur, generando una variación de temperaturas. Y como vemos acá, vamos de frente, ya, el friaje afecta la Amazonía, exclusivamente a dónde? A la selva baja, ya, a la selva baja, ¿no? Ingresa por dónde? Mira, acá está la flechita, está ingresando por la zona de Madre de Dios, se va a Ucayali, se va a Loreto, ¿no? Por ahí está asociado a la zona de la selva de Puno, Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, que también influye en su trayecto, así es. ¿Qué hace el friaje? Hace esto, vientos, neblina, lluvias, frío intenso, desciende la temperatura entre 22 grados y 11 grados. Profesora, ¿por qué es tan complejo esto del friaje? ¿Por qué? Porque es la zona más calurosa del Perú. Zonas donde es normal tener 28 grados, 26 grados y de pronto tener 11 grados de temperatura es ya mucho frío. Y encima, circulación de vientos fuertes, ¿no? Entonces, estos vientos de aire secos provenientes del Atlántico, ¿ya? Descienden la temperatura en este sector, ¿no? Tienden a descender la temperatura en este sector, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser, pues, falso. Esto es verdadero, esto es falso, ya que no es que afecta a la Sierra Norte, estamos hablando de la zona septentrional de la sierra, menos a la sierra. La incidencia en la sierra es colateral de repente, pero donde afecta el friaje y te viene una pregunta de friaje, tu cabecita tiene que estar en la selva baja, ¿ya? Exclusivamente ingresa por Madre de Dios. Vamos a la 3, dice, las heladas, ¿ya? Las heladas consiste en el descenso brusco de temperatura intensificado en los meses de enero a marzo, ¿ya? De enero a marzo, y se manifiestan a partir de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces volvemos un poquito acá, ¿ya? Vamos a ver la helada, por ejemplo. ¿Qué es la helada? Es el descenso brusco de la temperatura, pero a nivel del suelo. Entonces, para que se produzca una helada, ¿ya? Para que se produzca una helada, vamos a ver que este descenso de temperatura se da por el ascenso, sobre todo, de masas de aire que suben la cordillera y finalmente y descienden así, de manera brusca, ¿no? Por ejemplo, así. Este es el relieve, los vientos suben y todo lo que sube se enfría y todo lo que se enfría tiene peso y baja de esta manera. Y se da a partir de los 3.500, bueno, el Cenami dice 3.200, es el promedio 3.500 para arriba, ¿ya? O sea, no puede poner heladas a 4.000, pues, 4.500, no, a partir de los 3.500
hay heladas. También hay 4.000 heladas, ¿no? Pero a partir de los 3.500 es el promedio. O sea, heladas a partir de 1.000 metros, 2.000 no. ¿Ya? Es a partir de 3.500. Entonces desciende, pero a nivel del suelo. Una vez me preguntan, profesora, ¿es lo mismo helada que friaje? No. Se asocia un poco, ¿no? La helada es el descenso brusco a nivel del suelo y el friaje cambia la temperatura a nivel atmosférico, ¿ya? Vientos, lluvias, ¿ya? Eso hace el friaje y esto es en la selva baja, ¿ya? Y la helada en la zona andina. ¿Listo? Entonces, fíjate, acá vamos a ver, ¿no? 3.200. A veces cuando hay nubosidad en la sierra esto es beneficioso porque acumula calor, pero cuando se despeja el cielo, oh, prepárate que ahí viene la helada, ¿no? Va a acontecer en este caso pues una helada. Vamos entonces a la pregunta con esto, ¿ya? Y nos vamos a lo que dice en este caso el enunciado. Dice, ¿no? Las heladas consisten en el descenso brusco de temperatura. Sí, hasta ahí está bien. Intensificado en los meses de enero, marzo, junio, julio. Meses de enero, marzo, ya son meses de lluvias, de verano, ya. Y se manifiestan, junio, julio hay más heladas en la sierra. Y se manifiestan a partir de los 3.500, no, se manifiestan a partir de los 3.500, no 4.000. Entonces esto es falso, ¿ya? Y el último tenemos, las sequías es la ausencia de precipitaciones que afectan la agricultura, originadas por algunos casos por el fenómeno del Niño. Eso es correcto, ¿ya? Eso es verdadero. Sabemos que las sequías se originan, estamos hablando de la falta de lluvias, esto es por la falta de humedad que existe sobre todo en la atmósfera, ¿ya? Entonces para que se produzcan sequías necesitamos pues que se producen y se congenian ahí altas temperaturas, ¿ya? Las temperaturas son altas. Tenemos ahí, por ejemplo, humedad, ¿no? La humedad desciende, o sea, baja temperatura y sequedad de la atmósfera, y vientos fuertes, ¿no? Vientos fuertes. Entonces, todo esto conjuga, ¿sí qué formas? Sequías, así. En este caso se genera la ausencia de lluvias, ¿ya? Y se da por el fenómeno del Niño, claro, porque mientras arriba en la costa, en la zona norte del Perú, todo se inunda, lleno de lluvias, la zona central se calienta, ¿ya? El mar se calienta por el fenómeno del Niño, en la zona sur es el efecto contrario, ¿no? Y está asociado al fenómeno del Niño, sí, ¿no? Lo asocian al fenómeno del Niño. Entonces el ejercicio 4 sería la clave B, ¿ya? Si tienes alguna consulta a esta pregunta, Vanessa, o faltó algo de repente que no te quedó claro, no hay problema, ¿sí? Ya, ahora, tu otra pregunta es, profesora, ¿podría explicar la teoría de la isostasia? Me gustaría saber qué no comprendiste de la isostasia para sacarte de la duda. A ver, esto fue la semana 1, semana 3, si no me equivoco. Si no me equivoco. A ver. ¿Qué fue lo que no te, ¿cómo se produce? No entendí bien esa parte. Ya mira. Sabes que acá, bueno, este es el resumen, ¿no? La geodinámica interna de la Tierra, todos los movimientos, fuerzas que interactúan en el interior. Y cuando hablamos del interior, pues hablamos dentro de la corteza. Vamos a encontrar movimientos como el caso del diastrofismo, que se separan en epirogénicos y orogénicos. Y en el caso de movimientos del diastrofismo, o sea, de estas fuerzas diastróficas, están fuerzas verticales y fuerzas horizontales, ¿no? Entonces, esto es fuerzas diastróficas.
pero para poder estudiarlos los separas. Epirogénicos, que son los verticales de ascenso y descenso, y los orogénicos, que son así, laterales, ¿no? Entonces, mira, los movimientos epirogénicos son movimientos lentos. Los movimientos orogénicos son movimientos bruscos, ¿ya? Los movimientos epirogénicos están sustentados, o sea, para tú entender estos movimientos, se sustentan ya en la teoría de la isostasia, ¿ya? Ahora, los movimientos orogénicos, ¿en qué se sustentan? En la teoría de las placas, ¿ya? Esta también es teoría de las placas tectónicas, ¿no? O sea, ¿hay sustento de cada uno? Claro. Entonces, es por eso que los movimientos orogénicos se asocian al desplazamiento de las placas, pues. Estos sí son bruscos, cambios bruscos, repentinos. En cambio, los movimientos epirogénicos, como son lentos, no sentidos, no percibidos, ¿ya? Se están sustentando en la teoría de la isostasia. ¿Listo? Entonces, fíjate acá, dice, se fundamenta en la teoría de la isostasia. A ver, no sé si se pueda ver esto. Esto dura, creo, un minutito para que puedas observar, a ver si te ayuda. Y igual te voy a explicar. ¿Ya? Vamos a dejar... Ah, tengo que compartir audio. Si no, no lo vas a poder escuchar. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a compartir audio. Sonido. Ahora sí. Ay, los comerciales. Qué horror. La isostasia es un término proveniente de la geología que se refiere a una teoría que explica el estado de equilibrio que se da en las masas en el interior de la corteza terrestre. Esta teoría demuestra que las placas litosféricas se encuentran flotando sobre la astenosfera de la Tierra, de manera que, en función del espesor que tengan dichas placas, se encontrarán más o menos profundizadas en la capa inferior de la superficie, pues la densidad del cuerpo es el factor condicionante. Es decir, si tenemos una placa flotando a una determinada altura y sobre esta a lo largo del tiempo se forma un enorme sistema de glaciares, la placa sufrirá un aumento de su peso, por lo que el cuerpo se hundirá en la astenosfera, mientras que en caso de que estas masas de hielo se derritan, su densidad volverá a disminuir, por lo que la placa comenzará a emerger en dirección ascendente nuevamente, produciéndose un efecto similar al que sufren las tablas de madera sobre el agua. Estas flotan por naturaleza, pero a medida que aportemos peso sobre las maderas, irán hundiéndose poco a poco en el agua. Si repentinamente eliminamos la carga que tienen, volverán a su posición de flotación inicial, lo que resulta similar a los movimientos isostáticos. A ver, entonces, creo que un poquito que vimos esto y un poquito que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué dijo el video? El video dijo, ¿cómo explicamos esta ISO? ¿Sabes de lo que viene ISO? ISO viene de igualdad. O sea, la teoría de la isostasia está buscando lo que es el equilibrio. ¿Ya? ¿El equilibrio entre dónde, profesora? Entre esta masa, mira la masa de madera que ves acá, que representa el continente, ¿ya? Este vendría a ser el continente, y ¿dónde está flotando? En la astenosfera, ¿ya? ¿Y de qué está conformada la astenosfera, profesora? De magma, ¿no? Entonces, está buscando este equilibrio que existe entre esta zona y la zona del continente. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Está flotando hoy en día la madera, pero ¿qué sucede si yo, como dice el video, dijo lo siguiente: si sobre esta zona continental se ejerce más peso, por ejemplo, más hielo, más glaciales se forman acá, va a ejercer ¿qué cosa? Un peso. Entonces, este continente se va a hundir más, pero por otro lado va a generar un empuje. Fíjate cómo son estas líneas, son verticales. ¿Tú los sientes? ¿Tú los percibes? No. Ahora, ¿qué sucede cuando el hielo se derrite? ¿No? ¿Qué sucede cuando el hielo se derrite? Pues ya no va a generar un empuje,
sino el empuje va a ser de arriba, ¿no? Porque va a buscar ese equilibrio que en algún momento tuvo, porque ya se derritió el hielo, ¿ya? Y por ejemplo, acá tienes otro, que lo tiene creo en su cuadernillo, ¿no? Mira, la cordillera, la corteza es más profunda. Mira esta cordillera que se ha formado, movimientos orogénicos. ¿Qué significa? En esta zona formado la cordillera está ejerciendo un peso hacia adentro, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, sabemos que existe viento, lluvias, y esta cordillera ha sido erosionada, ha sido desgastada. Entonces ya no va a ejercer el peso que ejercía en un primer momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora va a influenciar una fuerza levantando todo eso. O sea, el peso va a ser menor, o sea, la densidad es menor. Entonces dice acá, activándose la recuperación isostática que elevará la base de la cordillera, porque ya se está desgastando y llega un momento que se recupera, se distribuye como era en un principio. Y mira, se desgastó la cordillera y ya quedó así. Profesora, ¿se puede formar nuevamente cordilleras acá? Claro que sí, y nuevamente empezamos con la misma explicación, ¿no? Mayor densidad, mayor peso hacia el fondo, hay desgaste de estas cordilleras y en este caso la fuerza viene de la parte interna para generar el equilibrio. Esto es la teoría de la isostasia, ¿ya? Espero te haya ayudado en este caso, pues, Vanessa, ¿ya? Espero te haya en este caso ayudado. A ver si tienes alguna otra consulta o tienes alguna duda por esta parte. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, seguimos con las consultas académicas. Ya en esta oportunidad seguimos entonces con los ejercicios de educación cívica para esta semana. Vamos con el ejercicio 1. Dice lo siguiente. La situación de pugna entre dos o más protagonistas en donde existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses es conocida como conflicto. ¿Ya? Establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos en el respectivo ejemplo. Tenemos la negociación, tenemos el arbitraje y tenemos la mediación, ¿ya? Entonces hay que relacionar con sus respectivos, sobre todo, ejemplos. Vamos a ver ahí, tenemos en un pueblo los representantes solicitan la presencia del cura, ¿no? Para ayudarlos a moderar el debate de las partes. Entonces, cuando ya hay una tercera persona, y eso parece que el cura o el sacerdote es un elemento, una persona neutral, ¿ya? Entonces estamos hablando, sobre todo, ¿ya? De una mediación. Entonces, 3A, por acá, ¿ya? Una mediación. B, dice, los trabajadores de una empresa están dispuestos a establecer una mesa de diálogo con los ejecutivos. O sea, uno son los trabajadores, una mesa de diálogo de por medio, ¿no? Y tienes ahí los ejecutivos serían 2. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De una negociación. ¿Ya? ¿Hay terceros? No hay terceros, son solo las dos partes. Los trabajadores, los ejecutivos, ¿no? Son dos partes. O sea, en una negociación no hay una tercera persona. Y dice, una compañía privada es contratada para resolver el conflicto contractual. ¿Qué significa contractual? Contrato. ¿Ya? Hay un contrato de por medio establecido entre una empresa y su proveedor por una deuda.
Entonces, quieren resolver este contrato que no ha sido cumplido, parece. Entonces, se puede resolver a través de un juicio, un proceso judicial, pero en esta oportunidad puedes resolverlo a través de un arbitraje. Que el árbitro es una persona especializada, preparada, que finalmente da la resolución del problema contractual, ojo, contractual, y cada vez que vean contractual, esto es arbitraje, porque lo soluciona el árbitro, ¿no? Y ejecuta un laudo. El laudo es una sentencia, como si fuera una sentencia de un juez, ¿ya? Bueno, la ventaja de un arbitraje es que dura corto tiempo. El árbitro resuelve, ¿ya? Y un árbitro generalmente va a resolver de manera equitativa, ¿ya? Y un juicio pues demora años y pues las partes a veces tienden a desgastarse. Uno, entonces tenemos la clave B de bueno, ¿ya? La clave B de bueno. Consultas académicas, ya estamos por terminar, tenemos 9 minutos. Alexia, buenas tardes, ¿cómo estás? Si tienes alguna consulta, podemos ayudarte. Buenas tardes, consultas académicas, alguna consulta que tengan. ¿Tienes alguna consulta, Alexia? Hola, ¿qué tal? No te preocupes, entonces voy a seguir resolviendo. Ya voy a seguir resolviendo, ya que quedan pocos minutos. Si tienes alguna consulta, lo puedes hacer también, no hay problema, ¿ya? A ver, vamos entonces resolviendo. Estas son las preguntas de educación cívica de la semana 7. No se olviden que la semana 7 en educación cívica son mecanismos de resolución de conflictos. Parte de los, en este caso de los temas, violencia y también el terrorismo en el Perú. ¿Ya? Esos son los temas que se desarrollan en la semana 7 de educación cívica. Ejercicio número 2 dice, como medio alternativo de resolución de conflictos se tiene a la conciliación extrajudicial, que promueve una cultura de paz mediante la intervención de un conciliador acreditado, claro que sí, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Considerando el marco normativo peruano, analice críticamente, ¿ya?, cuáles son de las siguientes características representan auténticas ventajas del proceso conciliatorio, ¿ya? O sea, ¿cuáles son las ventajas de ir a una conciliación? Sabemos que la conciliación se resuelve en casos no penales, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo conciliar pues violencia familiar, ¿no? Profesora, voy a ir a conciliar a alguien que me ha destrozado la cabeza, me ha dado golpes, pero quiere conciliar conmigo para que no me lo vuelva a hacer. No, eso no resulta, ¿ya? Eso no procede en lo que es, en este caso, pues, conciliación. Casos, eso es un delito, ¿no? Sabemos que las infracciones, golpes dentro de la familia, violencia familiar, eso ya causa como un delito y eso no se concilia. Podemos conciliar muchas cosas, miren, ¿ya? Y esto se ha desarrollado sobre todo en clase, ¿no? Materias conciliables, todos estos asuntos de familia, asuntos civiles, las que están acá exclusivamente, en materia laboral, en materia contractual. Contractual es contrato, o sea, si tienes un contrato con el Estado, ¿ya? Tú puedes conciliar, sí, pero tiene que ser contratos que no superen o son menores a 8 UITs. Ahí sí puedes, en este caso, pues, generar la conciliación, ¿ya? ¿Y en qué casos no concilio? Ahí está también, casos no conciliables, desconocimiento de la parte invitada. Quiere decir que tú cuando concilias con alguien tienes que saber su dirección. Si no sabes su dirección, simplemente no puedes conciliar, ¿eh? Tú no puedes decir al conciliador, vive al lado de mi casa, en la casita blanca de la tienda verde. Por favor, eso no se hace. O vive en el extranjero, tampoco se concilia.
¿Ya? Procesos cautelares. No, los procesos cautelares lo emiten, son cuando se da para proteger algo, pueden ser casas, a la misma persona, ¿no? En cuestiones de procesos judiciales. O sea, todo lo que emite un juez no se concilia, ¿no? Procesos de garantías constitucionales, violencia familiar tampoco, ¿no? No tiende a conciliarse. Mira las ventajas. Lo puedes hacer tú mismo, no necesitas de un abogado. ¿Ya? Evitas procesos judiciales, es confidencial, reservado, disminuye el tiempo de los costos, las partes deciden la solución al problema. ¿Qué tan rápido es esto? Bueno, vamos. Entonces, ¿qué dice? De las siguientes características representan auténticas ventajas del proceso conciliatorio. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, uno, la confidencialidad es una característica, claro, nadie tiene por qué publicar esto, es confidencial. Dos, dice, hay una reducción de costos y tiempos, claro, porque te evitas un proceso judicial que dura 2, 3, 4 años, por ejemplo, ¿no? Tres, el conciliador propone una solución que es inapelable. Bueno, propone una solución, hasta acá es correcto, pero que es inapelable, no, ¿ya? Porque lo que propone, las partes tienen que estar de acuerdo, si no, no procede la conciliación. Esto es incorrecto. No como que algo me va a decir el conciliador. O sea, ¿para qué voy a conciliar si él va a decir esta es la solución y ya, pues acá se acaba el problema? No, las partes tienen que estar de acuerdo en una conciliación. ¿Ya? No es que el conciliador quiere cerrar todo y ahí se acabó. No, no olvidemos que esto tiene incluso, no tiene carácter jurídico lo que hace el conciliador. El juez, cuando sentencia, ahí sí es inapelable, ¿no? El alcance de la resolución, en este caso, es a nivel nacional e internacional, dice uno, ¿no? Bueno, esto es incorrecto, ¿ya? El acuerdo en una conciliación tiene reconocimiento por el Estado y es válido solo en el interior del país. O sea, tú no vas a ir con tu conciliación y tu papelito de acto conciliatorio a otro país, pues a ejercer, no, mira, yo concilié en el Perú y acá también hágame valer. No, solamente tiene valor en el Estado peruano, ¿ya? Entonces ahí tenemos la clave, sobre todo la clave A. Chicos, chicas, ¿hay alguna consulta? Porque ya me voy, ya me voy porque las consultas académicas son de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Faltan 2 minutos específicamente para que terminen las consultas académicas de geografía y educación cívica. A ver, ya tengo solo 2 minutos, ¿ya? Porque se acaba el tiempo, ¿ya? Se acaba el tiempo. ¿Están preparados para su examen? A ver, ¿están preparados para su examen? Es este domingo, no se ha modificado la fecha, no hay sorpresas, ¿sí? Miren, ¿a qué hora entran? Y no entran temprano, entren temprano. Ya se acaba el tiempo, chicos, chicas, los que han entrado. Alexia, Marilyn, Alfredo, Matías, Tomás, Alejandro, Joshua, Manuel. Mañana es para los ciclos especiales. Ya, y para el ciclo ordinario, ¿cuándo es? Es el domingo, me supongo, ¿no? El consejo, hay que leer bien las preguntas, ya, hay que leer bien las preguntas. En el caso de geografía, leer las preguntas y sobre todo, pues, confiar en lo que ustedes han estudiado, que eso es importante, ya, eso sí es importante, porque si van con dudas, si van con cosas, y si ya dicen, bueno, estudié hasta acá, bueno, hay que dar con todo lo que has estudiado y para que rindas tu práctica, ¿no? Eso es importante. Profesora, me pongo nervioso. Lleven algo que los relaje, pues, ¿no? Estiramientos, respiración, que es importante. Y yo creo que la semana 1, 2, 3 y 4 la pueden resolver fácilmente, chicos y chicas. Bueno, se me acabó el tiempo, qué pena. Yo me estoy retirando, ya. No se olviden que las consultas académicas son los días, para mí, soy la profesora Julia Alvarado, estoy los viernes de 3 a 5 de la tarde. Ya, chicos, entonces un gusto. Buenas tardes con todos, les deseo mis mejores éxitos para todos
y pues a seguir estudiando, ¿ya? A seguir estudiando.